Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Hola, bienvenido al Predicador Ministerio. En esta serie, Conozco a un hombre. Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy. Yo soy Juan David Orjuela y compartiré contigo mis experiencias con Dios. Hoy presentamos: el Espíritu Santo nunca se equivoca. Los dones espirituales son una de las maneras en las que Dios nos demuestra su poder. Él sigue teniendo el señorío de todo el universo y nada absolutamente se sale de su control. A veces juzgamos las cosas que hace Dios, pues ante nuestros ojos ocurren circunstancias que no entendemos en el momento. Pero el Señor, que es bueno y misericordioso, en ocasiones nos muestra el porqué de las cosas, y sin duda alguna, todo en Dios tiene un plan. Todo va por un buen cauce, todo va dirigido y orquestado por el Señor y Eterno del universo. En este testimonio, por ética no mencionaré el nombre de la persona y usaré el seudónimo de El Pastor Juan. Lo importante que quiero resaltar aquí es la perfección de Dios y cómo el Espíritu Santo nunca se equivoca, aunque para nosotros sea algo incomprensible. Hay algo muy importante que debemos comprender para ser de mayor bendición y edificación al cuerpo de Cristo, y es saber cómo actuar cuando Dios nos da una revelación. Pues aunque Dios es perfecto y por consiguiente sus dones, nosotros no lo somos y podemos errar y equivocarnos. Repito, aunque el Espíritu Santo y sus hermosos dones no se equivocan. Quiero citar un ejemplo para hacer más comprensible esta verdad que quiero compartir. Hay una hermana en una iglesia, en algún lugar del mundo. Esta hija de Dios tiene a su esposo inconverso, que no conoce a Dios. Él le hace la vida imposible en cuanto a su fe se refiere. Y la hermana clama a Dios, y esa oración llega ante el trono de la gracia. Dios en su misericordia le revela a través de una visión a una líder de la misma iglesia el plan de Dios para con la hermana. Ella ve a la hermana caminando por un sendero junto a sus hijos, y Dios le dice que se va a llevar a su esposo para que ella le pueda servir de una mejor manera. La líder, sorprendida por esta genuina revelación de Dios, pero que no supo cómo actuar, le faltó tacto espiritual para saber actuar con esa información del cielo. Ella fue hasta la casa de la hermana y le dijo: hermana, Dios me mostró que Él se va a llevar a su esposo para que usted pueda servirle a Dios con libertad de una mejor manera. Y la hermana, débil en la fe, empezó a mirar con quién se iba a casar. Comenzó a buscar y a preguntarse: ¿quién será mi próximo esposo? Sin querer, la líder puso a pecar a la hermana, pues su esposo aún vivía, y ésta ya estaba buscando el reemplazo. No todas las revelaciones se deben decir a la persona implicada. Cuando Dios nos da una revelación de la vida privada de alguien, hay por lo menos 3 alternativas o razones para lo cual Dios la da. Nota: aunque solo estamos hablando del don de ciencia, Dios actúa en conjunto de otros dones de revelación. Son similares en su manifestación. Hay diversidad de operaciones, pero lo importante es que el Espíritu de Dios, que hace todas las cosas en nosotros, es el mismo. Véase 1 Corintios 12, 6 al 11. He dicho que cuando Dios nos da una revelación de la vida privada de alguien, hay por lo menos 3 alternativas o razones por las cuales Dios da esta revelación. La primera: en ocasiones, Dios nos revela las cosas para que no las contemos a nadie y oremos o intercedamos por algo o alguien. Solamente nos es permitido orar e interceder pidiendo guianza divina, pidiendo fuerza para afrontar lo que vendrá, etc. Esto fue lo que debió hacer la líder del ejemplo. Dios nos muestra lo que va a suceder en el futuro, a través de la palabra de sabiduría, lo que está pasando en el presente o lo que ya pasó a través de la palabra de ciencia, para dar cumplimiento a su palabra. Amós 3:7 dice Dios: porque no hará nada Jehová el Señor
sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Hay cosas que sucederán, así nosotros hablemos o no, oremos o no, intercedamos a favor de otro o no. Simplemente ocurrirá, pues Dios así lo determinó y Él lo hará, para que cuando suceda, sepamos que fue Dios quien permitió que pasaran las cosas y que Él cumple su palabra. Dios es fiel a su palabra. Segunda razón por la que Dios nos revela. Dios trae la revelación para que se lo digamos al pastor solamente y oremos por aquella causa. Dios ha constituido autoridades dentro de su iglesia, para que su amada iglesia esté bajo la poderosa mano de Dios, es decir, los 5 ministerios. Efesios 4, 11 al 13. Dentro de los 5 ministerios está el pastor, y es la persona llamada y ungida por el Señor para apacentar la grey de Dios. Es el pastor quien está capacitado para actuar de la manera correcta, bajo la guianza de Dios. Nota, el Espíritu Santo no da sus dones al creyente para que éste le dé órdenes al pastor o lo manipule con revelaciones, sino para que esté sujeto a él y sea apoyo en su ministerio. Tercera razón por la cual Dios nos revela, para que le digamos directamente a la persona el mensaje de Dios. Se debe hacer con toda transparencia, sin añadirle ni restarle, pues una mala información puede enviar gente al infierno. Usted dirá, entonces, ¿cómo actúo cuando Dios me muestre algo? ¿Cuál de las 3 opciones elijo para no errar? Yo aplico un dicho de mi papá. Al mismo que le dio la manifestación, pregúntale qué debes hacer. Es indispensable la comunión con el Espíritu Santo y ser dócil a su voz, ser sensible al mover de Dios en cada momento. Una palabra correcta con la unción de Dios en el momento preciso transforma, edifica, sana, liberta vidas. Y una palabra incorrecta en el momento incorrecto, realmente lo vamos a lamentar. Qué gran responsabilidad tenemos ante Dios, por lo que Él nos da para administrar, en este caso, sus hermosos dones. Volviendo al tema, el pastor Juan tenía varios años en esta gran labor, pero no veía resultados en su congregación. La membresía era escasa y todo aquel pueblo donde él vivía sabía de aquel pastor, pues él les había predicado, pero no se convertían. Pasaron varios años en esa misma condición y poco a poco su salud se vio afectada. Y esto lo entristeció aún más. El pastor Juan, como todo un guerrero de Dios, hacía frente cada día a las circunstancias y seguía en pie de batalla junto con su esposa e hijos. Su esposa no sabía qué hacer con esta situación y buscando ayuda, llegó a nuestra casa. Mi papá, que es pastor, la recibió junto con nosotros con alegría. Hablaron y esta pastora le abrió su corazón al pastor y le compartió las dificultades que habían en su ministerio y hogar y de cómo su esposo, el pastor Juan, se sentía triste, y hasta ahí puedo contar. Mi papá hizo uso de los recursos de Dios y de las herramientas que el Señor puso a su lado y me dijo: hijo, esta pastora necesita una respuesta de Dios. Ora por ella y lo que Dios te diga, díselo. Eso fue todo lo que él me dijo. Yo no sabía absolutamente nada de lo que la pastora había hablado con mi papá, pero me fui al cuarto de mi abuela y allí a solas con el Señor le expuse la causa de la pastora. Y el Dios que revela los misterios, que su misericordia es para siempre y que todo lo conoce, que nada se sale de su control, le plació mostrarme por medio de la palabra de ciencia todo lo que había sucedido con el pastor Juan. Mientras oraba e intercedía por el pastor Juan, quedé transportado a un cuarto o habitación. Las paredes de aquel lugar estaban deterioradas, a mi parecer como si tuvieran ceniza. Todas las paredes estaban quemadas como por un incendio. La habitación estaba desocupada y no tenía puerta o ventanas. No sé cómo hizo el pastor para meterse en ese cuarto, pues no había por dónde entrar. Solo había una silla vieja en el centro del cuarto, y allí estaba sentado el pastor Juan. Pude ver preocupación en su rostro sudado, angustia y una tristeza muy profunda que lo tenía sentado en aquella silla. Pude saber por el espíritu que él se sentía decepcionado, se sentía fracasado. La tristeza era tal que rayaba en la depresión. De pronto, frente a él, apareció una mesa de madera, igual de quemada y tiznada las paredes.
y encima de ella vi 3 objetos: una soga, un cuchillo y un revólver. El pastor Juan, en su inmensa tristeza, miraba los objetos y estaba indeciso, pues no sabía cuál de los 3 tomar. Vi que extendía su mano hacia la soga y de pronto él pensaba en ahorcarse. Luego se arrepentía y extendía su mano hacia el cuchillo y él se imaginaba cortándose las venas. Pero también desistía y luego dirigió su mano hacia el revólver y se imaginaba disparando una bala en su cabeza. Y así hacía una y otra vez. Se devolvía la soga y el cuchillo e imaginaba cómo sería menos doloroso. Luego que vi esto, un ángel poderoso, con vestiduras blancas resplandecientes, con ojos muy brillantes, atravesó la pared y entró al cuarto donde se encontraba el pastor Juan. Aquel ángel estaba enojado con el pastor Juan al verlo decidiendo cuál de los 3 objetos tomar para acabar con su vida. El ángel, lleno de poder, se acercó rápidamente al pastor Juan y con una mano lo empujó bruscamente de la silla. El pastor salió volando por el aire hacia atrás por la fuerza con que el ángel lo empujó. Pero el pastor Juan no cayó en el suelo sucio y tiznado, no, sino sobre una cama que apareció repentinamente debajo de él. Cuando cayó en la cama, supe por el espíritu que el pastor Juan estaba postrado en cama, enfermo, pues su rostro lo manifestaba. Pude ver que había dolor en su cuerpo. El ángel que lo empujó se acercó a él y extendió su mano sobre él y le dijo con autoridad: «Yo te sano hoy. Amén». Quebrantado, abrí mis ojos bañados en lágrimas. Agradecí al Señor por su misericordia y por el privilegio de usar mi vida como instrumento para edificación y bendición al pastor Juan y su hogar. Luego me dirigí a mi papá y él preguntó: «¿Te ha mostrado algo el Señor?». A lo que asentí, y llamó a la pastora y me dijo: «Dile todo tal cual viste». En ese momento sentí temor y vinieron a mi mente aquellos pensamientos: ¿será mi carne? ¿Será que yo me inventé todo esto? Y meditaba en lo siguiente: pero si yo estaba buscando de Dios, no de mi carne, así que no pude ser yo. El que yo no supiera qué estaba pasando no significa que Dios se equivocó. Todo esto pensé en instantes y me dirigí a la pastora y le dije: «Pastora, yo no sé qué esté pasando con su esposo, el pastor Juan, pero le voy a contar qué fue lo que vi». Ella, ansiosa por una respuesta, me escuchó hasta el final. Cuando terminé de narrarle la revelación, ella y mi papá se miraron y sonrieron. Me fui a mi alcoba a llorar, pidiendo perdón a Dios por si al caso, por si de pronto había sido mi carne. La pastora tenía que viajar de vuelta a su casa y tenía prisa. Así que ella se despidió, me dio gracias y se fue. Yo estaba temeroso, nervioso, que de pronto haya dicho algo malo. No supe nada del pastor Juan hasta después de unos largos meses. El pastor Juan vino a visitarnos un sábado junto con su esposa y nos contó testimonios de las cosas grandes y terribles que Dios había permitido y cómo Él obró milagrosamente. Al otro día, en el culto principal, el pastor Juan predicó y nos testificó de las grandezas de Dios. Yo estaba ubicado en la parte de atrás del templo, grabando el testimonio. En ese momento Dios me recordó la revelación en el cuarto de mi abuela. Yo meditaba: gracias Dios por sanarlo. Pero, ¿y la otra parte? Los 3 objetos, la depresión, el suicidio, ¿eso me lo inventé yo? ¿O sí fue real? El pastor Juan continuó contando su testimonio y mencionó que en ese proceso hasta pensó en suicidarse. Tuvo ataques del diablo en su mente de quitarse la vida para terminar con su dolor y decepción. Y allí me quebranté y reconocí una vez más: el Espíritu Santo nunca se equivoca. Por más extremo o extraño que parezcan las situaciones, Dios, que lo conoce todo, Él no miente. A Él sea toda la gloria. Aleluya. Dios, que nunca dudemos de tu perfección, que jamás interpongamos nuestro razonamiento humano ilimitado
ante tu gran sabiduría y soberanía. En el nombre de Jesucristo. Amén. Esperamos que hayas sido retado e inspirado por Dios a través de este episodio. No te pierdas el próximo episodio de esta serie, Conozco a un hombre.